Días. Mi nombre es Elicia Montoya. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Tecnológica de México. Les voy a hablar sobre el contexto político de México y su problemática. México es un país conformado por 32 entidades federativas, unidos en un pacto federal. El supremo poder se divide en legislativo, ejecutivo y judicial, mismos que gozan de autonomía constitucional. Ahora voy a hablar de los partidos políticos. Los partidos políticos son asociaciones de interés público que se conducen de acuerdo con ciertos principios e ideas, con el fin de promover la participación democrática. Actualmente, con registro nacional, existen 9 partidos políticos, siendo estos el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Partido de Nueva Alianza, Partido Encuentro Social y Movimiento de Regeneración Nacional. Organización ciudadana. Una organización ciudadana es toda aquella asociación, agrupación de ciudadanos mexicanos interesados en promover la participación ciudadana en los procesos electorales federales y locales. El sistema político de México y el estilo de gobernar. Vamos a hablar un poquito sobre el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, que fue de 1970 a 1976. Su gobierno se caracterizó por ser populista, pretendiendo implementar una economía de tipo socialista. Dio inicio a una devaluación del peso mexicano frente a la divisa norteamericana. El sexenio de José López Portillo, que fue de 1976 a 1982. México debía prepararse para administrar la abundancia, ya que el precio del petróleo y la producción se elevaron drásticamente. El sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, de 1982 a 1988. Algo que destacó este gobierno fue la privatización de empresas paraestatales y la caída del sistema de cómputo de votos del proceso electoral presidencial del año 1988. Vamos a hablar del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que fue de 1988 a 1994. Durante su periodo se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Se privatizó varias empresas paraestatales, entre ellos la banca mexicana, se dio la venta de Telmex, se regeneró la deuda externa, se creó el programa de solidaridad para el combate a la pobreza. Puso fin a la reforma agraria. El sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, del año 1994 al año 2000. Enfrentó una severa crisis financiera. Nuevamente la devaluación de la moneda mexicana fue un duro golpe a la economía de la población, provocando en él la pérdida del poder adquisitivo y el desempleo. El sexenio de Vicente Fox Quesada, año 2000 al año 2006. En este gobierno se combatió la corrupción, se dio inicio a la transparencia del uso de los recursos públicos, para lo cual se creó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, creándose para ello el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. La construcción de la democracia del siglo XXI en México. La creación del IFE, actualmente INE, y el órgano jurisdiccional, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con esto se fortalece la democracia.
En mi opinión, una estrategia política del gobierno para el combate de la pobreza, para ello se requiere de programas sociales que tengan como finalidad lograr sacar de la marginación a los grupos minoritarios, incorporándolos a la justicia social plena a largo plazo, llevar fuentes de empleo a zonas donde se requieran y crear una infraestructura educativa que garantice una educación de calidad a las niñas y niños en situación de pobreza. Gracias por su atención.